Tienes a tu prima roja como un tomate atragantada con un pistacho. Le das golpes en la espalda, la agitas, pero no recuerdas cómo era la famosa maniobra esa de Hilder o como sea. Y entonces, como última esperanza, te metes en YouTube buscando urgentemente cómo resolver un atragantamiento. Le das la mano a tu prima y le dices: sé fuerte, prima. Abres el vídeo porque hay un doctor que promete explicártelo en 20 segundos, aún llega a tiempo. Y le das a reproducir y entonces te aparece un tío con cara de Pierre Nodoyuna diciendo: ¡Antonio Lobato! Y miras a tu prima y le dices: dale un abrazo a San Pedro cuando llegues. Antonio Lobato, que yo no he visto a nadie nunca tan contento de que un desconocido se le suba al coche. Y luego, claro, ya dices, miras para tu prima y ya ves que eso no va a ningún lado. Es decir, está azul completamente, no hay nada que hacer. Y además a ti te ruge el estómago y buscas otra vez en YouTube la receta del codillo de chicote que nunca falla. Que si no, ni cenamos ni se muere prima. Y de pronto cuando le das, en vez de chicote, te sale unas hojas llorando y gritando, más agobiada que el abogado de Santos Cerdán gritando: ¡mentirosos! ¡Es una panda de mentirosos! Ya la tenemos otra vez. Ya le das a saltar, pero no es que le des a saltar, es que en la primerísima, nanomilésima, de micronésima, de en cuanto sale, ¡pa!, le das. Pero Chicote y su codillo aún no aparecen porque hay que ver un segundo vídeo. Y entonces sale una ejecutiva agresiva gritando: ¡estás despedido! Y el chaval despedido clama, ya desesperado: ¡por favor, jefe, no haga eso! Y entonces viene la frase definitiva. Dice: sois unos mentirosos, ¿por qué quieren que la gente se vea tonta? ¿La gente se vea tonta? Y además te saltan a todo volumen, pues yo que sé, en la sala de espera del ginecólogo, al grito de: ¿harto de tu novia de siempre? Ten una aventura en tu ciudad con nuestra aplicación. Con la suscripción al primer ligue te regalamos las tapas. Sabes que los móviles ahora recopilan datos de toda tu vida, de cualquier momento, quieras o no. Que estás hablando con un amigo y estás harto de él, le dice: mira, ya me estás tocando las pelotas. Y el primer anuncio que te aparece después en Instagram es: todo el fútbol gratis por 20 euros al mes. Hola, soy Luis Zahera y ese lo debe odiar toda España ya. Mirad, el anuncio de Luis Zahera tiene el récord del mundo de salto, en velocidad y en altura. La gente se tira por la ventana cuando aparece. No hay un solo internauta en la galaxia que al ver al Notas ataviado como un indigente y con esa cara de acelga que pone, le haya dejado terminar la frase. Luis Zahera se ha convertido en el tipo que te vende pañuelos en el semáforo de José Abascal. Lo ves y ¡bum!, ¡ventanazo! ¡Ventanazo! Es que asoma el hocico por YouTube y ¡pum!, ¡ventanazo! ¡Cierra! Que está la gente ya comprándose camisetas en solidaridad con Altri solo por fastidiar a Luis Zahera. Pero qué tío más pesado. Me ha salido 3 veces el anuncio entre fuegos artificiales que dice: enhorabuena, eres el ganador del sorteo entre 1 millón de participantes. Te han tocado $500.000. Déjanos tu cuenta y reclámanos aquí. Pero es que al día siguiente me tocó el premio en la ruleta de Temu. ¡Mentirosos! Y ya el colmo de los colmos. Ayer me salió un anuncio diciendo que me había ganado un ordenador personal gratis. Yo sí, me apareció un anuncio así dando un ordenador precioso y ponía: un ordenador personal gratis. Mira, estaba yo que me lloraban los ojos frente al banner. Lo que pasa es que luego achiné los ojos, miré un poquito mejor el anuncio y vi que el logotipo pequeño que aparecía abajo en el banner era del gobierno de España anunciando el kit digital. Y dije: va, pues a la mierda, mi gozo en un pozo. Me quedé así pensando y digo: ¿por qué al gobierno le gusta que la gente se vea tonta? ¡Mentirosos! Bienvenidos al búnker. Pues aquí estamos una semana más. Hoy te traigo uno de esos programas que te va a encantar. Pero déjame antes decirte que quiero que me escribas si te gusta. Si quieres proponernos algo, si quieres enviarnos un mensaje al programa, puedes hacerlo a través de las redes sociales de Popes80 y del Búnker. En Twitter, en @Popes80 o con el hashtag elbúnker. Y luego en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook tienes popes80.com. Ahí encuentras todos los enlaces a nuestras redes sociales. Hoy recibiremos la visita del economista y doctor en filosofía David Cerdá. También tendremos los titulares locos antivirales
las recomendaciones culturales y, por supuesto, el tema de actualidad de la semana en Popes 80 que vamos a comentar ahora mismo. ¡Basta ya de engaños y de fraudes! Dale. La corrupción, señorías, es veneno para la democracia. Suelta el antídoto, Pedro, suéltalo. Que no pone en marcha ninguna medida para regenerar la vida democrática en nuestro país y para luchar contra la corrupción. No es el caso de una única y exclusiva manzana podrida, señor. ¡Basta ya de Ana Mato y de Jaume Matas! ¡Basta ya del capitalismo de amiguetes! Y amiguitas. Perdón en política no es suficiente. Ole y ole. Deje usted de esconderse y asuma sus responsabilidades como presidente. ¡Gol en las saunas! Le cuesta comparecer para dar explicaciones sobre la corrupción y cuando lo hizo una vez fue para contarnos que le engañaron. ¡Es la hora de devolver la decencia! Por un partido que durante décadas ha concurrido a las elecciones dopado. Y te han dopado, Tito. Siendo hora de que el Ministerio del Interior active una investigación interna para saber exactamente qué es lo que ha pasado como consecuencia de esa grabación. Ustedes en esa riada se han dejado muchas cosas por delante. Una de ellas, su credibilidad como presidente del gobierno. Hombre, tú mejor no digas riada. Tú no digas riada. Tú riada no digas. La hora de devolver la decencia y la limpieza a la política española. Señor presidente, usted está asediado por la corrupción. ¿Qué tanto daño ha hecho a un pueblo honesto, trabajador y decente? Explicar a los españoles qué medidas va a tomar para que esos casos de corrupción no se vuelvan a producir. Y esto sin maquillaje. Ni al Congreso ni al Senado se viene a pedir perdón, sino a dar explicaciones, a rendir cuentas y a asumir responsabilidades políticas. Ahí. ¡Basta ya! Basta ya. ¡Basta ya! Basta ya. ¡Basta ya! Basta ya, decía Sánchez a su predecesor en la Moncloa. Como hemos visto esta semana, los casos de corrupción son la norma en el gobierno. Las trampas, los robos, el despilfarro y esos audios que lo vuelven todo tan cutre que Torrente parece un personaje refinado y con valores al lado de esta gente. Todos los ojos están puestos en ese informe de la UCO que destroza a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, que confirma que robaron las primarias a sus propios compañeros, que hunde aún más al exministro Ábalos y que apunta a negocios con Venezuela para pagar la fiesta de la Internacional Socialista de Pedro Sánchez. Y también la financiación irregular del partido a través de mordidas queda apuntada de alguna manera por el informe, aunque todavía falta mucho por saber. Pero en Popes 80 no hemos querido pasar por alto una historia que hoy traemos al búnker, una historia oculta de la que aún no ha salido más que la puntita y que puede hacer temblar los cimientos de toda la nación. En algún lugar de Europa circulan vídeos grabados en saunas y prostíbulos españoles protagonizados por políticos, empresarios y personalidades de alto nivel. Las imágenes no solo existen, según varias fuentes, ya han sido utilizadas como herramienta de presión y chantaje a los clientes de estos sitios. Varios de estos prostíbulos pertenecen a la familia política del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La sauna Adán, quizá el centro de todos esos negocios y situada además en pleno centro de Madrid, era parte de una red de locales de ocio nocturno y clubs controlados por Sabiniano Gómez, el suegro del presidente, y también por sus hermanos. Durante décadas, estos negocios funcionaron como lugares de encuentro, pero también, según se desprende de los audios de Villarejo, como escenario de grabaciones ocultas. No sé si recuerdas, por cierto, aquel día de la detención de Rafael Amargo, cuando salió de la cárcel a la espera de sentencia tras su detención por un supuesto delito de tráfico de drogas. Realizó allí en la puerta de la cárcel unas extrañas declaraciones a los medios inmediatamente después de una reflexión sobre los peligros de abusar del poder. El chico que vivía en nuestra casa, decía, se dedicaba a trabajar como escort y donde trabajaba era en la sauna de prostitución masculina del padre de la señora del presidente del gobierno. Con lo cual, y ahí lo dejaba con 3 puntos suspensivos, cuando los periodistas presentes le preguntaban ¿y eso qué quiere decir? Él se limitaba a sonreír y a decir haced el favor de iros a tomar el sol, que se está muy a gusto en la playa ahora, y se largaba. Villarejo, conocido por haber grabado durante años a jueces, políticos y periodistas, acumuló cientos de archivos y audios, tal y como relata la investigación que hemos publicado esta semana en Popes 80, y que se han ido filtrando a través de la Internet oscura, la llamada Internet oscura, a través de Tor. Tor es conocido por su capacidad para ocultar la identidad de sus usuarios y su ubicación, lo que lo convierte en una herramienta común
para la transmisión de información sensible o confidencial. De hecho, es un navegador utilizado habitualmente por la delincuencia, aunque obviamente no solo por la delincuencia. Uno de los vídeos, según denunció el empresario Javier Pérez Dolcet, habría sido ofrecido al PSOE para protegerse de causas judiciales. Hay algunos datos más de interés. Cuando Pedro Sánchez empieza a ser novio de Begoña Gómez a comienzos de los 2000, las propiedades de la zona cambian de nombre dentro de la misma familia. El negocio pasa de Savignano a otro hermano. Y casualmente ocurre en el momento en el que Sánchez empieza a escalar políticamente, apadrinado entonces por Pepillo Blanco y por el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ahora, por cierto, acaba de señalar también Aldama. El propio Villarejo lo decía en una conversación con el periodista Ferreras en 2016, filtrada posteriormente. ¿Cómo se le ocurre a este hombre, decía Villarejo, 15 días antes de las elecciones, hablar de prohibir la prostitución cuando su suegro tiene un puticlub? Savignano ya falleció, la Sauna Dan cerró sus puertas, pero los ecos del escándalo toman ahora más relevancia que nunca. Las grabaciones, según distintas fuentes, afectan a personajes de varios partidos. Algunos archivos ya han sido localizados en la mencionada red Tor y otros, según los expertos, siguen en manos privadas, esperando su momento o esperando su precio. Una fuente a la que tuvo acceso aparte de los archivos que Dolcet ofreció al PSOE, ha dicho a Popes 80 en los últimos días que tan solo con la salida a la luz de un pequeño porcentaje de lo que todavía está oculto en esos archivos, España salta por los aires. Y ciertamente ese momento está cada minuto más cerca. Ya han visto que Koldo, que parecía el tonto, lo grabó todo, porque sabía que en caso de problemas se comería él todo el marrón y quiso cubrirse las espaldas. Ahora mismo todos, menos Pedro Sánchez, son Koldo. Y a la luz de la historia de corrupción de la política española, toma nota de esto que voy a decirte hoy. Todos son Koldo quiere decir que no se van a ir solos a la cárcel. El empleado finge estar enfermo para irse de viaje y su jefe lo pilla bailando en un reel de Instagram. Un joven en la India pidió una baja médica por gastroenteritis, pero en realidad se fue de escapada a Korg. Todo iba bien hasta que subieron un reel viral bailando en plena calle y su jefe lo vio. De vuelta a la oficina, su jefe lo recibió con un "espero que estés mejor del estómago". Tremenda puñalada. Cuenta el falso enfermo en Reddit que no le han despedido, aunque por razones que nadie le ha explicado desde entonces, le han denegado todas las solicitudes de teletrabajo que antes le concedían normalmente. Amigo, date cuenta. Cebra fugitiva es rescatada con helicóptero en Tennessee. Una cebra llamada Ed se escapó de su dueño y causó caos durante horas hasta que fue localizada y rescatada por aire. Las imágenes del animal siendo izado por un helicóptero dentro de una red gigante han dado la vuelta al mundo. Fuentes próximas a la cebra, un pangolín, me cuentan que la cebra iba como las grecas cuando salió ese día de casa. Esto lo explica todo. Hombre grita como en una película de terror al saltar una ardilla por su chimenea. Un usuario de TikTok captó el momento exacto en que una ardilla cubierta de hollín salta desde su chimenea directo a su salón mientras el tipo estaba limpiando la chimenea. El grito que suelta al verlo parece sacado de una escena de película de miedo y el vídeo acumula millones de visitas. El vídeo es El último grito. Patrocina este instante Matías Prat. Bueno, tenemos aquí en el búnker hoy a David Cerdá y no sé cómo presentarlo porque son tantas cosas y toda es la misma, ¿no? Porque todo parte de la filosofía, que es doctor en filosofía y de la economía, en fin. Pero es la literatura, es el pensamiento, es mentor, esto que ahora llaman coach, ¿no? De tantas cosas. Pero sobre todo es una personalidad que os va a encantar y vamos a tener una charla fantástica, así que bienvenido al búnker, querido David. Un placer, dicho. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con una cosa de actualidad, me vas a permitir, porque, sí. Claro, ayer, el pasado jueves tuvimos
en España fuimos testigos de un maravilloso, bueno, de una puesta en escena, de un teatro magnífico de nuestro presidente, escenificando un dolor terrible y una pena y una traición y una sensación de todo el mundo es mal a mi alrededor, menos yo que soy santo, ¿no? Entonces yo al ver el teatro, la verdad es que pensé de inmediato en algo que a ti te sonará y es un título, ¿no? La ética del engaño. Sí, Yo creo señor. que te acuerdas, yo te he leído algún artículo magnífico sobre esto. ¿Puedes explicar a nuestros espectadores qué es esto de la ética del engaño y por qué está tan vinculado al gabinete de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, la ética del engaño es una tesis doctoral de uno de sus últimos jefes de gabinete, si no me equivoco, ¿no? Una de sus últimas elecciones, ¿no? Para sorpresa de nadie, el señor Sánchez va eligiendo en función de la disposición moral de la gente, creo que lo estamos viendo, digamos, con luz y taquígrafos, y lo que eligió en este último caso, unidos a las otras elecciones de las que ahora aparentemente se desdice y parece que no se enteraba de nada, pues es gente sin escrúpulos, ¿no? O gente que intenta, de alguna manera, este fue quizás el intento más sofisticado de alguien que defendía bueno, que no existe nada parecido a como una verdad moral o algo por el estilo, ¿no? Cosa con la que estoy profundamente en contra, como tú bien sabes. Pero ¿realmente es posible que exista una ética del engaño o este señor ha hecho aquí un engrudo extraño para justificar algo absurdo? O sea, porque ya me interesa el tema y todo. Sí. Este señor es un historiador, entonces, claro, Sánchez no es muy de leer, en general, ¿no? Tampoco es de escribir, no es muy de leer. Entonces se ve que él vio la ética del engaño y dijo, esto me viene a mí estupendamente. Pero este señor lo que hizo es una especie de tesis histórica un poco disparatada sobre cómo en determinado momento los líderes de determinada época consideraron que era una buena idea el engaño como herramienta política, ¿no? Pero es profundamente sintomático, ¿no? Que Sánchez, entre los muchos académicos que hay, y este señor pues tampoco es nadie especial en el mundo de la academia, dio justamente a escoger a uno que había, bueno, un poco tomado por los pelos, aportado una serie de argumentos como para decir que supuso un cierto avance en la política que los mandatarios se permitiesen engañar a su pueblo, ¿no? Una cosa bastante disparatada y cogida con pinzas. Pero yo creo que nos dice mucho de Sánchez. Yo creo que todo lo que ocurre nos dice mucho de Sánchez y de la sociedad española. Yo creo que debemos empezar a analizar cómo hemos llegado a tener un presidente así y sobre todo cuál es el suelo, es decir, cuánta gente está dispuesto a seguir votándonos a cualquier precio. Es decir, cuánta gente ha comprado de una manera que no compraría en cuanto la razonase de manera normal, pero de facto esta idea de que el engaño es plausible siempre y cuando enfrente esté el enemigo, ¿no? Es muy interesante esto que dices porque precisamente esta era la cuestión que te iba a plantear ahora, ¿no? Yo creo que uno de los grandes enigmas de la vida política española ahora mismo y también de las cosas más sintomáticas es que si convocase elecciones mañana hay una posibilidad grande de que las vuelva a ganar. Entonces, claro, al final yo me preguntaba una cosa, iba a hacerte la pregunta de una manera y te iba a preguntar cómo logra la izquierda anular el pensamiento crítico, que sé que también es uno de tus temas estrellas, ¿no? Pero bueno, realmente si hemos de ser justos, yo creo que habría que decir cómo logra la política anular el pensamiento crítico, porque verdaderamente no es ni siquiera un monopolio de la izquierda, es decir, podríamos quizá vincularlo a los partidos, pero es que tampoco son los partidos, ¿no? Entonces, ¿cómo han conseguido anular completamente el pensamiento crítico y convertir, pues eso, en el sistema de partidos una especie de secta que te abduce y te convierte, pues no sé, en una especie de hooligan de un equipo de fútbol donde estás dispuesto a justificar lo que sea como si fuera bueno para tu propia vida, ¿no? Cierto. Mira, hay dos cosas hechas, una cosa general y otra específica del mundo político, a mi juicio. La cosa general es que obviamente llevamos años derruyendo el pensamiento crítico a través de la educación. Es decir, se han retirado lecturas, se han retirado la lógica, ya no aparece nadie la toca ni con un palo. Es decir, no es que antes, como gustan de decir los que gustan de esa falacia, digamos, gruesa, no es que antes fuéramos leyendo a Góngora con 15 años por los pasillos, pero desde luego yo recuerdo perfectamente haber estudiado cosas llamadas ética, lógica, una cierta filosofía más allá de lo que hoy se da sin ningún lugar a dudas. Es decir, yo recuerdo haber sido instruido hasta cierto punto, de manera, muy mejorable, pero hasta cierto punto, en cómo pensar, ¿no? Sin embargo, hoy día la retirada de la literatura, ¿cómo lo han conseguido? Oliendo lengua y literatura, la retirada de ética y de cualquier cosa parecida a la lógica de los planes de estudio, pues ha llevado a gente que no está preparada para pensar. Esto es lo que nos está pasando. Nosotros somos los culpables. Digamos, esto es lo general. Luego, quien tiene suerte de tener una educación en un sitio especial, pues la recibe, es obvio, ¿no? Digamos que ha habido un proceso de destrucción poco a poco del pensamiento crítico porque las últimas camadas de políticos han sido
en distintas versiones gente que venía como a salvar el pueblo, ¿no? Como decir, no penséis, esto es cosa nuestra, no os preocupéis por vuestros derechos, esto es cosa nuestra, vuestros deberes, no tenéis que defender nada, somos vuestros pastores. Y eso es lo que se ha ido imponiendo. Las sucesivas crisis, antes la corrupción del PP y ahora lo que estamos viendo, han ido derruyendo el sistema hasta llegar a un tipo como Sánchez que se aprovecha también de algo que es el sistema político. El sistema político es un sistema aparte. Es decir, cuando decimos nos merecemos estos políticos que tenemos, porque al fin y al cabo se les vota, es sí y es no, porque nosotros elegimos entre lo que hay y la gente no se accede. Y ya hemos visto que incluso Sánchez, hay grandes sospechas de que incluso hiciera trampas dentro de un sistema que ya en sí tramposo, ¿no? Que es el de las primarias y el de los afiliados. Entonces, claro, hay cosas que cambiar a nivel global y hay cosas que cambiar a nivel particular. O sea, hay que entrar como un bulldozer en el sistema de partidos y en la manera en que se constituyen los partidos, porque si no, tienen muy mal próximo. Claro. No, efectivamente es además esto que tantas veces se ha reflejado en la disciplina de voto, ¿no? Que al final es negar directamente tus principios que puedas tener en la política, ¿no? Mira, hay en otra ocasión te he leído, o te he escuchado, ya no me acuerdo, hablar de que hemos medicalizado la vida y también convertido el autodominio en algo casi imposible, ¿no? Y la verdad es que yo no quiero que la entrevista sea sobre Pedro Sánchez porque me parece que no lo merece, pero sinceramente todo me lleva a esto, ¿no? Porque vuelvo a pensar en el señor que salía en televisión compungido o el que pone caras en el leyendo verdades. Y pienso, me da la impresión de que si hay un prototipo de alguien sin autodominio a día de hoy, es el presidente del gobierno, ¿no? Yo no te sabría decir sin autodominio. A ver, ¿cómo lo expreso? Estamos hablando estamos viéndole el espectro sociopático. Sí. Claro, un sociópata sí que tiene mucho dominio, ¿eh? No te creas. O sea, tiene mucho dominio de lo que hace. Lo que no tiene ninguna corta pisa. O sea, el señor Sánchez lo que no tiene ningún límite. Él no va a parar. Y de ninguna forma... Él pone reglas para los demás y para sí mismo no se las cumple. Todo el mundo digamos que no ha habido nunca un presidente con la anedoteca del señor Sánchez, ¿no? Cada cosa que él ha seguido a los demás, después se la ha perdonado a sí mismo. Pero eso es propio de la sociopatía. La sociopatía es una persona que se cree tan única, especial, guapa, increíble y maravillosa, y se cree ungida por una especie de labor divina de salvar a España, llevarla por el mundo del progreso, etcétera, que está dispuesto a cualquier cosa. Y yo estoy seguro que en su mente funciona así, no te creas. En su mente él se cree que está todo justificado por lo que hace. Entonces, no, el problema es nuestro, el problema es que ha habido gente, claro, ha sido poco a poco, también hay que decirlo dicho, ha sido como la rana que se va calentando en el cubo, un poquito... Sí. Va dando paso a paso porque los sociópatas saben cómo hacerlo, ¿no? No es un ataque frontal, sino que saben cómo hacerlo. Entonces es una persona que solamente tiene en una cabeza dos cosas, ganar y poder. No tiene ningún tipo de normas, de principios, ¿no? Como sabéis, cuando te preguntaba por el autodominio de Sánchez me refería más a esto, ¿no? Es decir, me da la sensación de que le puede tanto el ansia de poder, de mantenerse, de estar arriba, que no es capaz de dominarlo. Es decir, que no es capaz es como una especie de pasión extraña, ¿no? Efectivamente, luego para otras cosas sí que tiene autodominio, obviamente, si no, no consigue. Pero sí que da la sensación de que está enfermo de esto, ¿no? Es decir, oye, tienes más vida cuando salgas de la Moncloa, tienes más vida si no tienes a todo el mundo a tus pies, ¿no? Pero me parece que este señor no es capaz de controlar esto, ¿no? No, yo no creo que sea una persona que tenga capacidad para tener amigos. Algo que se nota bastante fácil, ¿no? Sí. No es una persona, o sea, es una persona que necesita un cierre de fila absoluta, tal es así que, no es que yo me lo crea, ¿no? Pero él dice que no se ha enterado de nada, cuando ha habido gente a su alrededor, no uno, sino dos, sino tres personas con las que daba vueltas con aquel que yo. En fin, es una cosa, solamente uno consigue llegar a eso, si es que no lo vamos a creer, que no digo que me lo crea, pero en el caso de que me lo creéis, es alguien que es capaz de hacer de crear un vacío de pensamiento crítico que solo aguanta aplaudidores y gente que le dé la razón, ¿no? Entonces eso tiene un riesgo gigantesco, ¿no? Pues que cometas este tipo de errores. Entonces yo creo que él vive en su propio mundo, él sabe que no puede salir a la calle sin que le griten, que no es una persona que sabe que el post-poder va a ser durísimo, eso creo que lo sabe, no creo que se le escape de ninguna de las maneras, que no va a tener, bueno, pues vemos incluso a Zapatero, aunque gracias a Dios cada vez menos, que se puede pasear, ¿no? O vemos a Rajoy con sus cosas que tuvo, que se puede pasear, señor Aznar, a González, que también todos han tenido cosas, pero todos más o menos pueden andar por la calle. Yo creo que este señor, y claro, eso es un proceso que cuanto más así te ves, más te agarras al poder.
Porque es Claro, que es porque la el día única que se opción. acabe será terrible, Eso es terrible. efectivamente. Entonces, España tiene un problema, es cómo gestionamos la salida de este señor. Y es un Mm. problema es un problema que ya es nuestro problema. Bueno, es que es el problema crucial, yo lo veo así Que- ahora mismo, ¿no? Es decir, es verdad que es una cuestión de tiempo, técnicamente se puede aferrar incluso contra toda España a estar en el cargo hasta el último día, mientras tenga los apoyos parlamentarios. Quiero decir que como son Cierto, comprados, pues los va a tener, porque ahí no hay nada que considerar, es decir, él los ha comprado y son suyos, o sea, no... cierto. Entonces, creo que nuestro mayor problema ahora es este, ¿eh? Porque ya partiendo vamos, si quieres llevándolo un poco al extremo, pero partiendo con que tienes que negociar con alguien que no está plenamente en sus cabales, y no pretendo quitarle ninguna responsabilidad en lo que ha hecho mal, ¿eh? Pero quiero decir, Con alguien que está perfectamente en sus cabales, pero que tiene unas reglas que no son las tuyas. Es decir, él tiene unas vale. reglas propias. De ahí viene su éxito. El éxito de Sánchez viene de que él empieza a jugar un juego distinto a todo el mundo. Entonces, y nosotros vamos de sorpresa en sorpresa. Vamos pero no se atreverá, no se atreverá, no se atreverá. Entonces, y luego hay gente que eso lo ve como un signo de audacia porque tiene un miedo idiota, absolutamente, a que haya una alternancia en el poder. De Armagedón, cuando en este país ha habido una alternancia política de siempre, cuando hay partidos más a la derecha gobernando en otros países y no pasa nada, otra cosa que te guste, obvio, ¿no? Pero esto es la democracia. Entonces hay gente que ha sido convencida de que es o yo o la nada. Y esto lo ha conseguido él. Ahora, tú dices que gana las próximas elecciones, yo estoy seguro de que no las ganaría de ninguna forma. Ahora, ¿que conseguiría 100 escaños? Posiblemente. ¿Nos deben de preocupar 100 escaños en estos términos? Claro que sí. O sea, es totalmente anómalo. Es totalmente anómalo. Pero confiemos también en que hay muchos españoles que se abstienen hasta que ven, y estamos asistiendo a un derrumbamiento en primera línea, ¿no? Y estamos hablando de que un día sale una cosa y un día otro, y esto va a ser un goteo día a día. Con lo cual, yo no creo que ni siquiera España, pese al problema de pensamiento crítico, pese a que estemos bastante adocenados y no salgamos a la calle, yo no creo que vaya a perdonar hasta ese punto lo que está ocurriendo. Bueno, y cambiando un poco de asunto, también sé que otro tema, otra idea que te gusta y que además compartimos es la idea del honor, ¿no? De recuperar quizás la idea del honor. También es verdad que en la posmodernidad todo se ha revuelto tanto que parece que el honor casi es, no sé, si es sinónimo de algo reaccionario, una cosa muy rara, porque ahora los conceptos se mezclan de... Pero, ¿de qué manera, hasta qué punto puede ser importante el honor, que es algo que supongo que a ti te pasará, era algo que oías con frecuencia de tus maestros en la escuela, etcétera, y que ahora no se menciona el honor a nadie? O sea, ahora las cosas, bueno, se le explica a los niños otra manera, otras razones, ¿no? Para comportarse de manera eficaz o de manera tal, pero no desde el honor. ¿Qué problema hay con el honor? Pues mira, buenas noticias. Yo que llevo, pues supongo que casi 3 años yendo a muchísimos sitios de distintos lugares, sin ninguna adscripción ideológica de ninguna clase, sitios de todas las edades. Cuando explicas el honor, todo el mundo entiende. Sigue entendiendo. Porque lo bueno es que cuando hablamos de las cosas que perduran es porque son antropológicas, no son una moda. Es decir, el hecho de que el ser humano necesite asumir deberes y que un mundo donde nadie tiene palabra, donde no asume deberes, donde no cree que le deba nada a nadie, es un mundo donde nadie quiere vivir, es algo que se comprueba de una manera muy fácil en cuanto ocurre. Con lo cual, dentro de lo que nos puede sorprender, y es verdad que hay gente de menos de 20 años que a lo mejor le dices, ¿tú has dado alguna vez tu palabra de honor? Y no la ha dado nunca, pero de alguna forma todo el mundo sabe lo que es la confianza, sabe lo que es poder fiarte del que estás enfrente, sabe lo que es una mano apretada y que eso signifique algo y que no necesites 25 abogados. Todo el mundo sabe qué pasa cuando el único límite para lo que está bien y mal es la policía. Todo el mundo lo sabe, ¿vale? De verdad que cuando lo explican lo sabe. O sea que por ahí bien. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que ha habido hemos tenido una enfermedad de la prosperidad. Hemos ido olvidando cosas importantes porque estamos despistados pues con otras cosas más banales, que supongo que es males de rico. Creo que hemos tenido males de rico. Siempre digo que el tema del honor, la objetividad moral, en los sitios donde no tienen tantas opciones, todo el mundo lo entiende la primera, ¿sabes? El relativismo es un problema de gente rica, ¿no? La gente pobre no es relativista, ¿no? Otra cosa que para tener un código otro, pero todo el mundo entiende que eso de que cada uno tiene su idea sobre lo que está bien o mal y es idéntica es una estupidez que solamente se le puede ocurrir a una... Bueno, yo creo que todas las ideas buenas estaban cogidas, hecho, y entonces llegaron la gente del mayo 68 y toda esa gente de la posmodernidad y dijeron, como las buenas están cogidas,
Vamos a empezar con las con malas. Sí, claro, con las malas. Porque por lo menos son originales, puedo ligar en un bar en París, con cuello vuelto, yo qué sé. Este tipo de cosas pasaron, o en California, ¿no? En los años 60. Sí. Y entonces yo creo que ha sido un desvío malhadado de la modernidad. La modernidad es algo que no necesitamos para nada, Sí. pero no me cabe duda de que la enfermedad ya es muy patente y que hay mucha gente que las nota. Y por lo tanto, no es que sea positivo, es que yo creo que no debemos de perder la esperanza de que eso va a seguir siendo importante. Te veo en general muy optimista, ¿no? Tanto cuando te leo como cuando te escucho. No sé Nunca si he sido esto optimista, de hecho, Ya. lo dices mucho, pero nunca he sido optimista. Es decir, yo creo que el optimista, como decía Bernanos, el optimista y el pesimista son dos idiotas de la misma, o sea, de distinta categoría. Pero pensar que las cosas van a ir bien o que van a ir mal. Yo no pienso ni que van bien ni que van mal. Yo pienso que hay que ponerse a trabajar. Que es distinto. A mí me gusta la lucha, me gusta. Cuando Gustave Thibon dice aquello de, bueno, hay dos ideas muy malas, rendirse antes de la muerte y pensar que aquí abajo puede llegar alguna victoria definitiva. Yo creo que entre esos dos campos es donde una persona honesta debe trabajar. O sea, no se trata de preocuparse de cómo va a ir la cosa o de cruzar los dedos, ¿no? Sino de hacer tu parte y punto. Está bien, es verdad. Decía al principio que tus ámbitos de trabajo son muy variados, pero están, a mi punto de vista, graciosamente interconectados, ¿no? Esto también que esto es bonito, ¿no? Tus libros, tus conferencias, en fin. Hay una parte que me parece también interesante hablar para que la gente para quien no la conozca, ¿no? Que es tu trabajo como consultor, especialmente en innovación y personas, según tengo entendido. Sí. Y estaba yo pensando, digo, con la experiencia que tienes, ¿cuál es la asignatura pendiente de los profesionales de hoy? Sobre todo pienso en los más jóvenes, ¿no? En el ámbito del liderazgo y en la toma de decisiones, que son dos temas. Sé que esta es una pregunta muy amplia, pero tengo yo la sensación de que hay algunos agujeros ahí, ¿no? Con respecto a profesionales de generaciones anteriores, me refiero, ¿eh? Sí, yo te la puedo invocar. Mira, yo diría que el liderazgo, siempre he dicho que el liderazgo es dos cosas, ética y habilidades, no tiene más. O sea, un gran líder, una gran líder es una persona que es decente, es decir, que trata a su gente con honor, que se hace responsable, alguien que cree que cuanto más subes, menos derechos tienes y más deberes tienes. Fíjate que es justo al contrario que en el mundo político, ¿vale? O sea, cuando el mundo político, cuanto más asciendes, ¿por qué surge un santo Cerdán? Porque esta gente cree que cuanto más mandas, más te mereces y entonces empieza a robar. ¿Me explico? La idea contraria es la idea de siempre del liderazgo, es cuanto más arriba estás, más responsabilidades tienes, más deberes tienes y menos derechos tienes. Y eso se tiene que echar el pecho por eso. Si no, empiezas a ser un problema. Yo eso lo diría por la parte del liderazgo. Y la parte de la toma de decisiones, sin duda, el pensamiento complejo. Es decir, el mundo es muy complicado. Tú y yo lo sabemos. Es cada vez más ambiguo. Y lo que no necesitamos es simplismo. Entonces, claro, si estamos educando la mente en TikTok, gente que cree que puede entender una cosa por ver un vídeo de 13 segundos o por escuchar a un influencer. Antes hablabas de los coaches, ¿no? Yo detesto profundamente el coaching, me parece una cosa lamentable. Sin embargo, sí defiendo la mentoría. La mentoría es cuando tú acompañas a alguien a tomar decisiones y lo haces desde el conocimiento. Yo creo que para ser un mentor tienes que tener una formación filosófica o tienes que tener una formación directiva. Es decir, no vale cualquiera, ¿no? No me refiero a mí, me refiero a cualquier persona. Sí. Entonces yo creo que esas son las dos grandes cosas. Tenemos que hacer la mente de la gente joven menos superficial y más compleja. Eso implica pararse a pensar, reflexionar, ¿no? No dejarse llegar por una imagen. Esto de una imagen vale más que 1000 palabras. Mentira. Muchas veces las imágenes mienten. Y más con la inteligencia artificial. Necesitamos mentes más tranquilas y más complejas y más profundas. Y eso implica conversación, cambiar cierta dieta en lo que la gente consume. Y luego necesitamos gente que entienda, mira, yo le llamo el principio de Spiderman, ¿no? Un gran poder implica una gran responsabilidad. Bueno, y hacer, en caso de duda, lo contrario de los políticos, ¿vale? En caso de cualquier duda, que se miren a este espejo lamentable. Claro, yo creo que esto que está pasando es un espejo lamentable, pero aparte de lamentarnos y de dolernos, porque debemos de dolernos, no es normal, yo creo que es una gran oportunidad para decirles, mira, lo contrario de eso. ¿Vale? Lo contrario es justo de eso. Claro. Hay una cosa que has comentado que, bueno, yo creo que nos preocupa a todos y también estamos un poco perdidos. En este momento la revolución tecnológica lo modifica todo, ¿no? Y estamos en un punto extraño porque incluso modifica
nuestra manera de acercarnos al conocimiento, nuestra manera de percibir el mundo. Hemos sustituido la visión de la vida real por horas y horas de pantalla, y la interacción con las cosas del mundo que podemos tocarlas hemos sustituido por unos segunditos, ¿no? Que es lo que decías antes de TikTok, y es verdad que, hombre, hay gente con mucha voluntad y con la cabeza muy clara que se autocontrola el tiempo que pasan estas cosas, pero la mayoría no lo hacemos. Quiero decir, la mayoría al final pasamos más tiempo del que debíamos y nos damos cuenta de qué manera creemos a veces conocer temas con una cierta profundidad, pues porque hemos visto un short de YouTube o porque hemos tal, ¿no? Yo creo que nosotros, como generación puente entre todo esto, todavía tenemos la comparativa, es decir, todavía podemos mirar atrás. No es el caso ya de nuestros hijos, ni será el de nuestros nietos y tal. Hay una preocupación grande con esto porque efectivamente, como decías hace un momento, hace falta pararse. Yo he escrito mucho también, que supongo que es un tema que también está relacionado con esto, sobre la importancia de la contemplación, ¿no? De cómo conseguir que los niños vuelvan a contemplar el mundo y tal. Sin embargo, yo sí que he escrito desde un pesimismo bastante profundo, ¿eh? Por eso tengo también la pregunta. Digo, ¿qué narices podemos hacer si es que podemos luchar contra esto, ¿no? Yo realmente estoy más en el otro punto, ya te lo avancé. O sea, yo estoy más en el punto de creo que tenemos que intentar, por muy desgraciado que sea, captar a los niños de ahora a través de lo que están, que es estos 15 segundos y tal, porque es mejor que nada, ¿no? Sin embargo, no sé cómo lo ves tú, ¿qué podríamos hacer ahí? Yo sí tengo mucha esperanza. Verá, y añadirle otra cosa, ha dicho que hay mucha gente utilizando la inteligencia artificial generativa como si fuera el oráculo de Delfos. Yo he visto gente hablando por la calle preguntando qué debería hacer con su vida a ChatGPT, no es ninguna broma. Entonces, yo creo que hemos pasado una adolescencia muy loca con la tecnología, o sea, muy loca, muy de abrazarlo todo fabuloso. Mira, nos hemos estado sorprendiendo. Yo creo que llega el momento de la tecnología crítica. Yo lo que le diría a los padres que nos estén escuchando, si quieres que tu hijo sea élite, que sea capaz de contemplar, como dices tú, Icho, y has escrito muy bien, y que sea capaz de pararse a pensar y que sea capaz de leer un libro. Eso es élite. Hoy día es élite. Entonces, vamos a intentar que la gente se conciencie. O sea, no importa el dinero que eches en educación privada, si tu hijo llega a ser capaz de contemplar un problema, darle una vuelta, usar creativamente su cabeza, usar la inteligencia artificial solamente como una ayuda, no como lo principal, y es capaz de leer libros y entender textos y tener conversaciones con personas, pasa inmediatamente al 5%, percentil 5 de la población. Entonces intentemos que pasen ahí. Yo lo veo todos los días. Yo trabajo en empresa, estoy en escuelas de negocios, lo veo inmediatamente. Capacidad de atención igual a inteligencia, igual a capacidad productiva y profesional. ¿Vale? No te diré correlación 1, pero correlación 0,9. Entonces, el mensaje a todo el mundo es: ¿quieres una universidad para tu hijo verdaderamente barata? Intenta que vaya a una biblioteca pública y lea. Intenta que tenga conversaciones reales. Intenta que salga a la calle y pueda tener ese tipo de interacciones. Y si lo conseguís, ¿por qué no? Vamos a conseguir. Claro que sí, yo creo que TikTok será dentro de unos años como en su día era. O sea, el TikTok en casa de los niños será como cuando se fumaba en los hospitales, ¿sabes? Era una cosa que lo veremos dentro de un año y diremos, pero esta gente, ¿qué estaba pensando? Tú sabes que eso se hacía, ¿no? Se fumaba en los hospitales delante de Sí, claro. Y hoy lo vemos como una aberración. Yo creo que en su día diremos, pues esta gente les daba TikTok al niño, les daba 3 horas y les daba 3 horas con el móvil en el cuarto. Estaban tumbados, ¿no? Entonces, bueno, todo va muy deprisa, pero yo empiezo a notar, cierta reacción. Empiezo a notar en el sentido positivo. Empiezo a notar cierto despertar de que la gente se da cuenta de que hay una pérdida ahí enorme que no debemos permitir. Hay una historia muy interesante. Yo no, mira, tenía la idea de pasártela antes de la entrevista, pasarte el reportaje que hemos publicado en Popes 80 y no me ha dado tiempo. Pero bueno, te lo resumo bastante para poder hacerte la pregunta. Ahí hemos estado, en Popes 80 hemos estado sacando una serie de investigaciones sobre una secta rarita del entorno de Silicon Valley que se llama The Scythians o los Scythianos, ¿no? Que son unos tipos que ahora están investigados porque están implicados en 5 o 6 muertes violentas, pero que durante años han crecido desde la bahía, que es donde se instalaron incluso físicamente unos barracones allí, han crecido volviéndose locos en torno a 2 o 3 ideas. La fundamental es la pasión por el racionalismo. De hecho, parten del Centro de Racionalidad Aplicada de Estados Unidos, de donde inicia la secta y luego se extienden y tal.
Otra idea fundamental es la pasión por la inteligencia artificial, porque es que además en su mayoría todos ellos son ingenieros informáticos y varios de ellos habían trabajado en el desarrollo de ChatGPT y tal, y entonces están convencidos, que aquí empieza lo divertido, están convencidos de que una inteligencia artificial en cualquier momento desobedecerá a los hombres y destruirá a la humanidad. Y esto que siempre nos ha parecido ciencia ficción y que lo dicen estos tíos que ahora, bueno, para que veas que están bastante grillados, te advierto que las otras normas es que son todos veganos, que todos se han cambiado de sexo, o sea, que decir, todos son transexuales, y además el líder de la manada, que está como unas maracas, cree que tenemos el cerebro, los dos hemisferios del cerebro, hay uno masculino y otro femenino y están a la gresca siempre, o por lo menos esto es divertido, ¿no? O sea, quiero decir, claro, en Estados Unidos los han tomado con mucho cachondeo y de hecho no han profundizado demasiado y nadie se ha tomado la molestia de leer los textos, la cantidad de textos que ha publicado este señor. Y tú puedes llegar a la conclusión de que efectivamente pues está loco y además utiliza técnicas de hipnosis raras que acaban, precisamente por eso han acabado provocando también suicidios y cosas, porque bueno, vuelve loca a su gente. Pero no es el perfil de secta que hemos conocido antes, que es que gente con muy poca formación se vuelve loca y se pone a seguir a un tipo. Esto es exactamente lo contrario. Esto se supone que es la élite de la tecnología. Es decir, son tíos que para la investigación lo hemos comprobado que interactuaban con directivos de Silicon Valley hasta que empezaron a aparecer los temas de las muertes y entonces ya ni les contestaban en redes sociales. Pero esto es una cosa bastante interesante, es decir, cuando te lo dicen ellos, cuando te dicen no, es que la inteligencia artificial puede provocar la aniquilación de la humanidad, dices, coño, esto no es una secta al uso, ¿no? No te sonaba esta historia, me imagino, ¿no? No me sonaba, pero sí te diré una cosa sobre Silicon Valley. Bueno, primero, mi respeto a quien monte una industria y quien hace algo tan, o sea, por supuesto, ¿no? Y quien ha conseguido tecnologías que nos mejoran la vida, por supuestísimo. Ahora voy a hacer un punto seguido, ¿vale? Esta gente fue la que se le ocurrió que era una buena idea ofrecerle a las mujeres congelar sus óvulos durante su edad más reproductiva. Esta gente fue la que se les ocurrió una idea que costó tirar a la basura cientos de millones de dólares, que se llamaban las gafas de Google. No sé si recuerdas unas gafas de Google que iban a sustituir al móvil. Una idea estúpida, como de las más estúpidas, que si hubieran estado, ¿qué te digo yo?, un fin de semana conmigo en Triana, delante de una cerveza, le hubiéramos explicado que era una estupidez. Vamos a ver, ¿tú crees que a la gente le gusta ir por ahí con alguien que le puede grabar? Bueno, esta gente no son tan listas, ¿vale? No son tan listas. Es decir, pensemos cómo se forma un geek americano. Recibe una formación muy básica, bastante, incluso peor que la nuestra, la básica, ¿no? Y luego se hace un experto en una materia. Un experto en una materia es un experto en una materia, pero lo que el mundo necesita son bueno, como tú y yo, creo, diletantes, ¿eh? Pero no porque seamos tú y yo. Necesita gente que tenga que combine pues, un cierto conocimiento ético, político, filosófico, como quieras llamarlo, una profesión cualquiera, que tenga una sensibilidad por el arte. Nos hace falta gente bastante más complicada que la gente que está al mando en Silicon Valley. Yo no le daría el mando del mundo a Silicon Valley en ningún instante, ¿vale? Con todo mi respeto a los fantásticos gadgets que hacen, muchos de los cuales no me hace falta para nada, pero con mucho respeto. Entonces, yo creo que la gente no debe dejar de caerse la baba con un Bill Gates o con pensemos en Steve Jobs. Steve Jobs se murió porque quiso quitarse un cáncer a base de zumo de brócoli y zanahoria, ¿vale? Siguiente pregunta. Es decir, el tío con más dinero del mundo, el más brillante, tal. Es decir, hay gente que es muy buena en algo y no por eso son los referentes. Los referentes no son ni ellos, ni son los influencers, por supuesto, ni son los coaches, por supuesto. Los referentes siguen siendo lo de siempre. La gente que 30 años después se seguirá leyendo, y 50 y 70, y esos son los referentes. La gente que no hace ruido pero tiene una idea lúcida de la vida, yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? A mí esta gente realmente no me impresiona, aunque los respeto mucho. Muy bien. Tenemos que ir terminando, a mí es una pena porque está interesantísima esta charla. Evidentemente te voy a liar otro día cuando haya ocasión, porque esto es estupendo. Pero mira, para terminar, y porque, joder, creo que, si no me equivoco, tu último libro es El bien es universal, ¿no? Que es 2025. Por lo menos para que nuestros espectadores que se habrán quedado fascinados escuchándote tengan una referencia para poder leerte. ¿Nos cuentas un poquito de qué va El bien es universal? Bueno, es una defensa de la moral objetiva. Yo he tenido muchos debates en redes y en otros sitios sobre contra el relativismo, y realmente es una manera que la gente debe saber que estamos en 2025 y en España hay mucha gente que no sabe responder a la pregunta por qué la violación está mal o por qué la vida de una mujer afgana es más injusta, es peor que la de una española. Y esto a mí me parece que es un signo donde deben saltar todas las alarmas. En una conversación mucha gente responde, yo creo esas cosas porque soy cristiano, me las enseñaron en el colegio, y la gente no sabe explicar
por qué las cosas que están bien están mal y por qué hay cosas que están bien o mal, sea cual sea la época y sea lo que piense la gente. Y yo creo que esa idea no es una idea académica, no es un libro sobre un temita, ¿sabes? De una gente fumando en pipa en una... No. Esto es un tema que explica al 100% la podredumbre del gobierno de hoy, lo explica al 100%, un gobierno que no ha reconocido en ningún momento. Yo todavía recuerdo cuando Carmen Calvo dijo: la verdad no existe, lo que importa es quién tiene los votos. Y eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿vale? Y eso ya estaba, fíjate, dicho, estaba en Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia está hablando con Humpty Dumpty y ella le dice: hay que saber qué es lo justo y lo injusto, y Humpty Dumpty le dice: no, lo importante es quién manda. Y este es el problema, que cuando nada está bien o está mal, te encuentras con cerdanes, con coldos, etcétera, porque solamente respondes a un proyecto que es quién manda. Y yo creo que estamos en un momento lo suficientemente grave a ese respecto para darle la vuelta. Porque queda claro entonces en el libro que existe el bien y que existe el mal, ¿no? Que esto es un tema que hace 20 años igual no te lo habría preguntado, pues ahora hay que decirlo. Segurísimo. Segurísimo. Pero hay mucha gente que me lo pregunta, gente de 20 años, y te dice: pues primera noticia, y es culpa nuestra. Que conste que es culpa nuestra. Totalmente. Bueno, David, ya ha sido un verdadero placer. Espero tenerte por aquí pronto. Y aquí tienes tu casa en Popes 80 y en el búnker. Aquí todavía resisten las ideas y la libertad, o sea que sí, aquí cuando quieras te esperamos, ¿vale? Un placer y muchísimas gracias. Bueno, pues llega el momento de las recomendaciones culturales de todas las semanas. Como sabes, te traigo un libro y un disco. Y hoy, esta semana, te traigo este libro: El país de los pájaros que duermen en el aire. Se trata de un auténtico regalo para los sentidos. Es una obra de Mónica Fernández Aceituno. La autora, bióloga, divulgadora, naturalista, lleva décadas acercándonos a la naturaleza con una sensibilidad única. En este libro entrelaza ciencia y poesía para hablarnos de aves, árboles, nieblas y secretos del mundo natural, con una prosa que acaricia y que a menudo parece un susurro del propio bosque. Mónica parece recoger el testigo de las cosas del campo, aquella maravillosa obra de José Antonio Muñoz Rojas, que ya en el siglo XX miraba el paisaje con calma y veneración. Pero aquí, en este libro, que lleva por su título Un paseo por la extraordinaria naturaleza española, el enfoque es también contemporáneo. Su escritura crea un espacio donde la naturaleza no es solo un objeto de observación, sino un lugar de pertenencia, consuelo y belleza. Bueno, este es un libro ideal para desconectar del ruido y volver, aunque sea durante unas páginas, a lo esencial, al ritmo de la vida, las estaciones, los colores del campo y los días de la vida siempre maravillosa, lejos de la gran ciudad. Y el disco recomendado esta semana tiene ya unos años, pero aquí lo tiene, se llama Mucho Tequila, es un homenaje a Tequila. Desempolvo este disco. Ya te digo que no es muy conocido, pero sí imprescindible en mi discoteca y imprescindible para todos los amantes del pop rock español. Todos los éxitos de Tequila cantados por Seguridad Social, Sabina, Manolo Tena, etc. Es un homenaje vibrante y lleno de cariño a la legendaria banda de rock Tequila, pioneros del rock en castellano, con ese espíritu gamberro y esas guitarras afeiradas, esas letras que nos volvían locos, ¿no? Aquí no hay simple nostalgia, hay una celebración de esa banda pionera, porque grandes artistas del pop nacional reinterpretan estos temas de Ariel Roth y Alejo Stivel y los convirtieron, que ellos convirtieron en un himno generacional, y ahora suenan con un aire nuevo. Aquí, en este álbum, tenemos el Salta de Seguridad Social, Que el tiempo no te cambie, de Los Secretos, Me vuelvo loco de Revolver, Necesito un trago, interpretado por M-Clan, el Dime que me quieres de Los Lunes, y hasta el Rock and Roll en la Plaza del Pueblo, cantado para la ocasión por el maestro Joaquín Sabina. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Recuerda suscribirte al canal de YouTube de Popes 80 para no perderte ninguno de los contenidos que iremos lanzando, incluida la próxima edición de este programa, que viene, como siempre te digo, cargada de emociones. Espero que lo hayas disfrutado. Nos leemos a diario en popes80.com. Y antes de despedirme, quiero mandar un recuerdo a un gran periodista fallecido en estos últimos días. Como sabéis, ha fallecido Fernando Lázaro, del Mundo, uno de los grandes del periodismo español. Sin sus exclusivas, la historia reciente de España sería diferente y, desde luego, España sería un lugar peor. Y si algunos soñamos un día con hacer periódicos, fue porque desde niños leíamos a Fernando con pasión y aprendimos y conocimos el oficio gracias a periodistas únicos como él, que además era, como se ha señalado estos días, una gran persona. Cuando comenzamos a planear este programa, El Búnker,
Fernando era uno de los protagonistas que teníamos en mente para estas próximas invitados y entrevistas que estamos haciendo, y finalmente no ha podido ser. Vaya, desde el búnker y desde Popes 80 nuestro pésame a la familia y a los amigos, y un fuerte abrazo también a todos los compañeros y amigos de la redacción del Mundo. Este segundo programa del búnker se lo dedicamos en homenaje agradecido a Fernando Lázaro. Y nada más, que hayáis pasado un rato agradable con nosotros nos haría muy feliz. Como te digo, nos vemos en popes80.com, nos leemos cada día allí y nos vemos la semana que viene en el búnker.